tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores, nos impulsan nuestros alumnos y egresados, profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Doctor Marco, muy buenas noches. Para Buenas dar noches. inicio, por favor, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Ya estamos ya? Sí, ya estamos grabando y también en Facebook. Un saludo cordial a todos los participantes que se han conectado. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. A nombre de la Universidad Norbert Wiener, la sesión de posgrado, es un placer para nosotros saludarlos por su asistencia en este webinar que vamos a llevar a cabo, el cual se titula La responsabilidad social en la gestión de conflictos, casos en el Perú. Nuestro ponente es nuestro docente en esta oportunidad, el magíster José Sanguinetti Smith. El magíster José Sanguinetti Smith tiene una maestría en administración, un diplomado en Supply Chain Management de SAM, un diplomado en planeamiento estratégico en Centrum, un diplomado en administración de personal y relaciones industriales, además de que es expositor de temas relacionados con la aplicación del marketing en las pymes y temas de la gestión administrativa. Y el día de hoy va a traer un material muy especial para todos ustedes en relación al título que hemos presentado. Magíster Sanguinetti, bienvenido. Gracias, doctor Marco Mendoza, por la presentación y para quien les hable es un gusto estar en esta reunión académica a fin de compartir los conocimientos que tratamos en nuestra universidad. Voy a permitirme compartir la pantalla en una presentación que hemos previsto para esta actividad. Esta es la primera parte de nuestra presentación. El audio creo que está correcto, la imagen también, y adelante con las actividades. Dándole a todos la bienvenida, muy amable por haber ingresado a esta actividad, y por ello pedimos que por favor, si es que tuvieran alguna consulta sobre el tema que están desarrollando, lo hagan a través del chat a fin de que, terminada esta exposición, el doctor Marco Mendoza lo centraliza y la podemos responder si es que el tiempo también nos alcanzan. Por favor,
Entonces, el tema que vamos a tratar es sobre la responsabilidad social en la que todos estamos involucrados, todos somos responsables y socialmente aún más, ¿no? Entonces, el tema, reitero, la responsabilidad social en la gestión de conflictos sociales. El ser humano es un ser conflictivo. De ahí empezamos. Algunos aspectos que vamos a ver es lo referido a la responsabilidad social, aspectos teóricos, siempre viendo esa parte para podernos encuadrar, la negociación intercultural y el conflicto social, y tres casos emblemáticos, por eso hemos puesto como título Caso Perú, ¿no? La Bahamas, Conga y el otro 192. ¿Ok? Entonces, empezamos con un pensamiento, ¿no? Ni un individuo, ni un pueblo pueden vivir sin problemas. Al contrario, todo individuo, todo pueblo vive precisamente de sus problemas. Vivimos sin problemas. Mejor dicho, vivimos en conflicto. Lo único cierto es que cambiamos. Permanentemente estamos en cambio. Y ese cambio genera conflictos, ¿no? Si tuviéramos un statu quo todo normal, bueno, el país de las mil maravillas, pero no es así. Inclusive tenemos conflictos intrapersonales. Hasta eso vamos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que, como necesidad primordial, en el desarrollo de la presente ponencia, que nos planteemos de alguna manera poder buscar la interrelación entre los factores principales de la responsabilidad social en este caso. La empresa, la sociedad y la política. Tres factores que lo vamos a tratar a lo largo de esta ponencia y que fundamentalmente o que fundamentan específicamente la alineación que tiene que ver hacia un fin supremo de la responsabilidad social y que se busca un ambiente de armonía definitivamente, ¿no? Lo que se quiere es eso, mantener la paz, la tranquilidad, ¿no? Y que exista concordia carente de conflictos. En ese sentido, podemos definir nosotros como responsabilidad social aquel compromiso que poseemos todos nosotros como individuos al formar parte de una sociedad para tener un entorno, se entiende, más justo y sobre todo proteger al medio ambiente. Más que todo la responsabilidad social, normalmente la alineamos a eso, ¿no? Responsabilidad social ambiental, responsabilidad social que de alguna manera preserve los recursos naturales, pero la responsabilidad social va aún más, ¿no? Va a otros aspectos. Y en este sentido, el ser humano, las personas, cuando nos asociamos para compartir intereses o simplemente afrontar retos, cubrir necesidades, lo hacemos de distintos entornos. Entornos significa lo que nos rodea, situaciones particulares. Y esas actividades, esa relación hace de que, por ejemplo, los entornos de la familia, empresas, organizaciones, entidades o escuelas, instituciones, cada uno tiene una realidad diferente, tiene principios diferentes, aspiraciones diferentes y sobre todo tiene a futuro señalados objetivos por alcanzar y una visión que debe conseguirse en el tiempo. Es por eso que toda esta parte de relaciones ha aumentado la potencia de nuestras acciones, la potencia de nuestros entornos y eso da por resultado que se clasifique o que existan diversos tipos de responsabilidad social y que esto de alguna u otra manera nos concierne en el día de hoy. Y nos preguntamos y a la vez nos vamos a responder si es que conocemos o sabemos cuáles son los distintos tipos de responsabilidad social. Nos imaginamos nosotros siempre, ¿no? Responsabilidad social ambiental o la tan conocida responsabilidad universitaria, responsabilidad social empresarial, pero nos vamos a ceñir a tres específicas las actividades relacionadas con la responsabilidad social. Me estoy refiriendo a la responsabilidad, partimos por nosotros mismos, la responsabilidad social individual. Desde nuestro entorno familiar, cómo valoramos las cosas, las repercusiones que tienen estos actos en la vida de nosotros en la sociedad. Y esto puede ser, de alguna manera, que se relacionan con las actitudes que diariamente tomamos.
impuestos, ¿no? Para nuestros impuestos, las actividades en nuestro hogar en cuanto a los residuos sólidos, el mantenimiento de nuestros vehículos, la contaminación, empleo de envases descartables o el empleo de envases de doble uso, etcétera. Y que mi actitud va a permitir que si todos cumplimos, de alguna manera hay una responsabilidad social del grupo y que parte del individuo. El segundo aspecto que vamos a tratar es la responsabilidad social empresarial. Sí, es conocida, ¿no? Realizan las empresas, las corporaciones, y está relacionada con la productividad y la relación que tiene en cuanto a costos y la obtención de beneficios sin caer en la explotación o afectación del medio ambiente y que de alguna manera integran a la población adyacente con actividades que le permitan, ¿no? La colaboración, la campaña de apoyo alimentario o de trabajo o en su entorno en cuanto a la forestación o reforestación, el ahorro de energía y una serie de cosas que están relacionadas directamente con la actitud que desarrollan las empresas. Y dejo en tercer lugar la responsabilidad social pública o gubernamental, que es la que principalmente vamos a referirnos el día de hoy. Aquella que tienen las instituciones y las administraciones que son encargadas de ejecutar, ¿qué cosa? Las políticas públicas. Este tipo de responsabilidad social está más relacionada a las leyes, a los decretos, a las regulaciones que repercuten en el entorno natural y social de la población. Y también en esta responsabilidad social pública o gubernamental incluye acciones voluntarias con programas de participación de la población orientada a preservación, relaciones o acciones que conlleven a mejorar la vida y las relaciones entre las poblaciones. Y es en ese sentido que nosotros vamos a detallar los tres factores principales que hemos tocado desde el comienzo. El primero, factor empresa. Le decimos empresa, pero en realidad también le podemos denominar el mercado, donde se realiza el intercambio económico de productos o bienes y la obtención de algo a cambio, que es el dinero, ¿no? Y en este mercado o empresa, no solamente tiene un rol generador de puestos de trabajo, ¿no? Dice la empresa, da mano de obra, da trabajo, ¿no? Sino también estas empresas deben de orientar su esfuerzo a satisfacer las necesidades básicas próximas a los proyectos con la mira de mejorar la calidad de vida de los habitantes, los que están próximos, ¿no? Aparte de este primer factor de empresa, tenemos el factor sociedad. Ahí estamos nosotros, como elemento dinamizador de oportunidades que me permitan satisfacer los requerimientos y la convivencia en comunidad. Y el tercer factor está relacionado con el factor político. Cómo el factor político se integra, afecta o contribuye a la responsabilidad social. Y esto tiene un afecto importante porque es el que tiene que liderar la gobernanza. Y nosotros sabemos que, hablando de forma diferente de lo que es gobernabilidad y refiriéndonos específicamente a gobernanza, es el proceso en el cual nosotros coincidimos, coordinamos y efectuamos actividades en concordia desde el punto de vista sociedad, empresa y el factor político, gobernanza. Y es el esfuerzo que tiene que hacer el Estado por proporcionar a nuestro público objetivo, porque somos parte de los seres políticos, acciones eficaces que vayan en potenciar las necesidades o las políticas públicas que se plantean. Y esto conlleva pues un esfuerzo en su legitimidad, ¿no? Que se acepte. Entonces, reiteramos el punto de gobernanza, una nueva forma de gobernar. Hay que citar este tema porque es importante esta interrelación, porque para poder nosotros tener claramente definido lo que es la gobernanza, tener claramente definido de qué manera nosotros estamos conduciendo procesos orientados a la responsabilidad social gubernamental, es que tenemos que citar a la gobernanza, interacciones, acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar problemas en la construcción de instituciones y normas
que generen en la generación de cambios. Entonces, todas estas actividades de gobernanza se reflejan específicamente en políticas públicas, hablando desde el punto de vista de responsabilidad social gubernamental. Y estas políticas públicas orientadas a qué se debe hacer, cómo se debe hacer y a través de qué se debe hacer. Es por eso que nosotros tenemos que citar que bajo este enfoque en realidad liberal, porque es libre encuentro entre las sociedades, tenemos que la gobernanza en las instituciones democráticas dependerá específicamente de cómo se hace la negociación y los acuerdos entre los tres factores que hemos citado: políticos, factores sociales y los factores empresariales. He ahí lo que nosotros tenemos que ver, que sin estos trilogía, estos tres elementos, si es que no se coordina y no tiene una relación de relaciones de acceso a la información, de transparencia, de aceptación y de identificación, mejor dicho, que exista armonía, van a permitir que exista un entendimiento entre tres elementos: políticos, sociales y empresariales. Entonces, si esto no se ejecutara, si esto tendríamos por consecuencia el no entendimiento, como muchas veces se viene a dar, estaríamos condenados a no alcanzar la sostenibilidad en su rol, para lo cual fue elegido, y por ende, el gobierno, en este caso el factor político, dificulta la consecución de los planes y programas inmersos en política de Estado. Y las políticas de Estado, diferente a políticas de gobierno, políticas de gobierno son permanentes, la política las políticas de gobierno son las que cada grupo político a cargo de la conducción de las actividades del país, al cual fue elegido, tiene a bien ejecutar, ¿no? Y desarrollar. Entonces, ante una descoordinación entre estos tres factores, podría ocasionar que esas políticas de gobierno no se alcancen. Y por ende, si esas políticas de gobierno están encuadradas dentro de las políticas de Estado, lógicamente que los planes a futuro, como es en el caso de nuestro país, el Plan Perú al 2030 o el Plan Perú al 2050, se verían dificultados, ¿no? Y no tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos nacionales que están enmarcados en estos planes que son de conocimiento general. Entonces, nosotros tratamos de ver esto de la responsabilidad social como un medio para abordar conflictos, como una fuente de ellos, ¿no? Para alcanzar conflictos, o la responsabilidad social que genera conflictos. Dos partes importantes, porque en realidad, cuando uno quiere desarrollar lo que es responsabilidad social, particularmente responsabilidad social gubernamental, vamos a tener que identificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los individuos. ¿Qué cosa, qué actividad, qué entendimiento tiene sobre la realidad del conjunto de la población, de la situación que va a ser afectada, de la parte empresarial, de la parte de política en cuanto a la organización del Estado? Porque de todas maneras vamos a actuar sobre grupos sociales, hacia sí mismos o hacia la sociedad en forma general. Es por eso que nosotros tenemos que considerar socialmente responsable, que varía según la cultura y los valores de una comunidad. Nosotros tenemos aquí en el Perú claramente definido diversas formas de vida, diversas culturas y subculturas. Cuando digo subculturas, no estoy refiriéndome a que son menos, ¿no? Sino son dentro de un grupo cultural peruano, las organizaciones sociales que tienen características particulares se denominan subculturas, ¿no? Y que ellas consideran al territorio, creencias religiosas, modos de vida, la forma de expresarse, diferentes a otros grupos sociales de otras subculturas dentro de un territorio. Es por ello que si existiera falta de comunicación, si existiera que esta comunicación es transparente, las prácticas de responsabilidad social van a generar definitivamente desconfianza y, sobre todo, ante la desconfianza,
incertidumbre, y toda incertidumbre está enmarcada en conflicto, porque no hay un entendimiento, no se logra a relacionar de qué forma podemos lograr. Para esto de la responsabilidad social, nos basamos de la pirámide de Archie Carroll, ¿no? Que presenta una clara definición y que parte de las responsabilidades económicas primeramente. Hablamos del punto de vista empresarial, pero lo podemos comparar o relacionarlo con la parte de la gobernabilidad o de la gobernanza. Entonces, primero, responsabilidad económica, porque estamos viendo base fundamental para ejecutar políticas públicas, el empleo de recursos, y uno de los recursos más importantes dentro de todos es el económico, las asignaciones de recursos económicos para poderlo ejecutar. Las responsabilidades legales, cómo lo voy a cumplir si no altero la ley, si no voy en contra de los derechos humanos o el cumplimiento de diversos elementos que están enmarcados dentro de las leyes de todo Estado tiene que cumplir y que están reguladas por el, un proceso de ejecución a través del Ministerio de Justicia, ¿no? Las legales. Si no la cumples, el Ministerio de Justicia tendrá a cargo la aplicación de los diversos elementos que tiene bajo responsabilidad. Otro es lo ser ético, ¿no? Pues, ¿no? Los principios y normas de todos los que ejecutamos actividades en todo sentido. Y por último, algo que quizás no está muy desarrollado, las responsabilidades filantrópicas, ¿no? Ser buen ciudadano, ¿no? Apostar por el bien común, ¿no? Ser honrado, ser de alguna forma identificado con las acciones y el bien hacia el prójimo. Que a veces eso es de una forma algo que muchos de nosotros, me incluyo, a veces afectamos y no tenemos en consideración. Entonces, estos cuatro elementos, el cumplimiento simultáneo de las actividades legales, económicas, éticas y filantrópicas, van a implicar la obtención de ingresos económicos, si hablamos del punto de vista empresarial. Y si hablamos del punto de vista de políticas públicas, va a dar por resultado el cumplimiento o alcanzar los objetivos, los indicadores de estas políticas públicas en ajuste a la ley y sobre todo dentro de un comportamiento ético donde se ha comprometido al ciudadano dentro de la comunidad. Y ahí resalto que muchas veces indicamos que las políticas públicas es una responsabilidad, lógicamente cae en eso, ¿no? Responsabilidad del Estado, ¿no? De ejecutar, de planificar y ejecutar y materializar estas políticas públicas. Pero más que todo en esta de gobernanza, tenemos que ver que las políticas públicas están orientadas hacia las personas, no como beneficiarios, sino como participantes. Son parte de ello. Y es eso interesante para poder cumplir esta relación de los tres factores, ¿no? Sociedad, empresa y la parte política, el factor político, que todos se identifican hacia una finalidad. Y existe específicamente el ISO 26000, ¿no? Otorgado por la Organización Internacional de Estandarización, y que señala claramente cuáles son los compromisos que cada organización o cada estado va cumpliendo y se otorga esta acreditación internacional. Y de ahí pasamos de ver estos tres factores, factor político, factor social y el factor estado, empresarial, pasamos a ver lo que es el conflicto. Ya hemos indicado que en conflictos estamos permanentemente en conflictos. No tanto lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Pero al ser las personas, elementos, seres humanos, que modificamos nuestros comportamientos, nuestra forma de ser constantemente, es que vivimos en conflicto. Pero en este caso, viéndolo desde el punto de vista de la responsabilidad social gubernamental, tenemos que señalar que el conflicto es la lucha por los valores, o podría ser por el estatus, o podría ser por el poder, o podría ser por los recursos, por lo cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Esto está extraído de Weber.
del diccionario de la lengua española, ¿no? Que nos señala esta definición. Aparte dice que un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento positivo. Claramente establecemos nosotros. No creo que ninguno de los que estamos presentes no tenemos el conocimiento de cómo se genera un conflicto social, ¿no? Y cómo se va mutando, cómo va cambiando, cómo va exacerbándose los movimientos, las acciones, hasta que hay una persona o un grupo de personas que tira la piedra, como dice, ¿no? Hasta que tira la piedra y comienzan los problemas de conflictos donde se daña a personas, se daña infraestructura, se daña la imagen, se daña empresas, se daña particularmente el país. Entonces, para esto hay una serie de definiciones del conflicto. Citamos a Frank Juliet como enfrentamiento, choque, desacuerdo entre dos grupos de la misma especie que se manifiestan de diversas formas, ¿no? Lewis nos dice, lucha con respeto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, ¿no? Conflictos, ¿no? Tú tienes, yo lo quiero también tener, si tú lo tienes, también lo quiero tener yo. De Lucas, parafraseando a Dancer Floss, nos dice, detalla que somos una sociedad en conflicto. Es verdadero. Vivimos en conflicto. Naturalmente, somos conflictivos. Zipper señala, las actitudes hostiles son predisposiciones a desplegar formas conflictivas de conducta. Actitud hostil, uno hostil y inmediatamente reaccionamos también no apaciguando, sino que reaccionamos también con hostilidad. Somos seres en realidad conflictivos, ¿no? Y por último, Marx y Engels, la historia de toda sociedad es la historia de lucha de clases. La lucha de clases es conflicto, definitivamente. Es por eso que nosotros tenemos que señalar tres aristas en todo conflicto. ¿Cómo se van a relacionar tres puntos importantes que van a desarrollar un conflicto? Primero, la relación tierra-hombre. La Pachamama, dicen por ahí, ¿no? Para el nativo o para el foráneo es distinto. Para mí es la Pachamama, para el foráneo es simplemente un lote de terreno. Entonces, para el nativo, nosotros vemos la tierra como nuestro hogar. Para el extranjero o el inversionista, podríamos denominarlo, es un negocio. Ahí se genera la primera arista conflictiva. Otro aspecto es qué beneficios deja la minería como a las comunidades como titulares de la tierra. Las comunidades van a entenderlo como la tierra ha sido usufructada, ¿no? Es explotada, es afectada de alguna manera. Y se pregunta qué beneficios tenemos la comunidad. Si bien es cierto, existe una serie de asignaciones dinerarias que a través de diversos dispositivos se dan a las comunidades que están en las zonas de explotación minera, como fuera el cano o el sobrecano, pero es un beneficio en forma general. Pero a veces no llega a todos, ¿no? El propietario directo de la tierra no lo obtiene, no llega o no lo ve, o quizás simplemente a veces lo tiene, pero a ver, la ambición es así, ¿no? Quiero más, dicen, ¿no? El tercero, la depredación del medio ambiente. Eso sí, cualquier actividad extractiva, por más que actividades se desarrollen dentro del cumplimiento de las medidas o el cuidado del medio ambiente, etcétera, ya solamente con el transporte o el tránsito de personas, ya hay una contaminación sonora, hay una contaminación ambiental, que para el que vive en su localidad, para las comunidades, ya es algo que marca una diferencia entre lo que ellos vivían a lo que se le presenta en el momento. Es por eso que en este panorama, el Estado muchas veces suele ser insuficiente y algunas empresas extractivas podrían ser una actividad parcializada, ¿no? Donde simplemente
van a obtener réditos económicos sin importar las actividades de identificación con la zona en la cual están haciendo las actividades de explotación. Entonces, hay un conflicto inicial, no solamente por la contraposición de intereses, sino también porque son miradas distintas. Y estas miradas distintas alimentan pues a la memoria colectiva, genera una idea que va llevando como pensamientos, más la suma de comentarios, experiencias pasadas o experiencias ajenas, hacen de que esto se genere como que hay una sobreexplotación, hay una situación de abuso y sobre todo la relación que existe la tierra con sus minerales. Entonces, si nosotros vemos la situación de los conflictos relacionados con la responsabilidad social gubernamental, entonces tenemos que ver 5 aspectos importantes en la búsqueda de resolución de conflictos. ¿Cómo hacemos nosotros para otorgar a las partes el poder que le corresponde? ¿De qué manera nosotros podemos gestionar estas actividades para darle a cada uno que le corresponde qué es lo que tiene que hacer? El Estado, la empresa y la comunidad o la sociedad en este caso. Segundo aspecto, ¿cómo podemos tener el propósito de estimular a las partes a que den solución el desarrollo de nuevas ideas y que estas ideas sean estables, permanentes, trasciendan en el tiempo, se puedan lograr mejores resultados a fin de poder determinar qué es lo que se tiene que hacer y cuáles las situaciones que se pueden abordar de alguna manera y con otra visión, sobre todo colaborativa? El tercer aspecto está relacionado con cómo fortalecemos los valores en democracia. Y uno de los aspectos que se tiene que ver para esto, los valores en democracia, es las líneas de comunicación. La comunicación es un factor importantísimo en todo aspecto, particularmente en la resolución de conflictos. Decir las cosas claras, precisas y solamente las necesarias también para poder llevar una información, unos acuerdos para conseguir que un conflicto no escale a situaciones que puedan afectar la imagen o que estén materializadas pérdidas tanto eh, físicas o personales, ¿no? El cuarto aspecto es cómo conseguimos nosotros vivir, cómo vivir y desarrollar nuestra vida, construir e incentivar una cultura de diálogo y sobre todo que este diálogo sea pacífico, que está orientado a la resolución de conflictos. Sabemos nosotros que hay una serie de elementos cuando se genera un conflicto, primeramente hay dos partes, ¿no? La parte que se supone ser afectada y la que está afectando. Pero ahí se van sumando otros elementos. Los medios de comunicación que transmiten en directo la tirada de piedra, ¿no? Y sobre todo donde hay mayor conflicto, ¿no? Donde hay mayor, ¿cómo le puedo indicar? Donde hay mayor sensacionalismo. ¿Por qué no toma la foto antes que tire la piedra? No, toma cuando está lanzándola y está cayendo. Y si hay sangre, mejor todavía, dicen, ¿no? O también las organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera tienen algo positivo, no hay que negarlo, pero algunas de ellas desarrollan actividades orientadas a llevar a cabo una imagen del país o de las acciones a fin de conseguir los fines a los cuales están regentadas por capitales o por orientaciones que no son directamente de acá del país. El quinto aspecto está relacionado en conseguir que los conflictos promuevan los debates para mejores decisiones. Para eso están las mesas de negociación, ¿no? Para eso están las relaciones que tiene que haber de acercamiento hacia las actividades que se presentan en cada localidad. Y hay una oficina de resolución de conflictos en la presidencia del Consejo de Ministros, que en realidad los 180 y pico conflictos latentes que estén en estos momentos, tendría que tener conocimiento de cómo están desarrollándose estos conflictos, para que no llegue a un conflicto manifiesto. Es por eso que
cuando nosotros hablamos de beneficio a la resolución de conflictos, estamos buscando orientar la conciencia hacia los problemas. Estamos orientando nosotros a promover debates que conduzcan a mejores decisiones y sobre todo también aumentar el aprendizaje organizacional, ¿no? Con los conflictos vamos aprendiendo, dicen por ahí, ¿no? Cada conflicto tiene una historia y para eso los que manejamos, alguna vez hemos estado manejando conflictos, o las personas responsables de las oficinas de conflictos en cada organización dentro de la estructura del Estado, tienen que ver casuística, ¿no? La información está, entonces para eso tiene que tener claramente definido cómo se ejecutaron las acciones en conflictos que ya están superados o que de alguna manera quedaron detenidos las actividades que se iban a desarrollar. Entonces, este es un proceso de aumentar, de mejorar, de captar al aprendizaje organizacional. Y más que todo, para esto de los conflictos hay que ser creativos, ¿no? Acá el vivo no es porque es vivo y saca la vuelta, sino la creatividad que conlleve a poder intercambiar ideas y llegar a acuerdos que de alguna manera fortalecen las relaciones. Entonces, ahí vamos entrando nosotros un poco más a lo que es el conflicto, a la situación que está reinando, y es por eso que denominamos la negociación intercultural y el conflicto social. Y hablamos específicamente de la minería. Cuando hablamos de minería, uno se da por resultado que es la extracción a tajo abierto o a través de este, túneles en los diversos lugares donde se realizan estas extracciones, pero también minería es la parte de la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos, porque también el petróleo y sus derivados también es mineral, mineral que permite la generación de energía, como el uranio o como otro elemento carburante, ¿no? Entonces, nosotros vamos, cuando hablamos ahora en esta reunión de minería, nos estamos refiriendo a la minería tajo abierto, minería socavón y la minería que es a través de la explotación de yacimientos o exploración y explotación de yacimientos petrolíferos. No solamente lo que vemos en imagen es minería, también la parte de extracción del petróleo y sus derivados, ¿no? Entonces, esta minería como actividad irruptora, ¿no? Irruptora, quiere decir que ingresa, ¿no? Rompe. ¿Qué cosa? En las comunidades y en el medio ambiente. Otro aspecto es que la minería está relacionada con una actividad depredadora. Lógico. No es como la agricultura. Mejora el terreno, siembra y las plantaciones dan fruto, ¿no? La minería tiene un sentido, lógicamente, el término quizás es un poco amplio, ¿no? Depredadora, pero emplea, pues, ¿no? Los recursos de tierra y extrae lo que tiene valor y el resto los acumula, pues, en otro lugar, mientras sigue tratando la obtención de mineral. Y también hay una parte importante también, lo que es la minería informal, ¿no? O hay ingresos que se dejan de percibir en cuanto a los recursos que debe tener el país producto de la minería informal. O también la que no es informal y que aún más afecta, es los que no tienen ningún reconocimiento y que simplemente hacen actividades de explotación y que conllevan a mayor contaminación. En este sentido, nosotros tenemos entonces que el conflicto generado por la minería como situación natural y de oportunidades en relación a cómo se realizan estas actividades en la minería, cómo se realizan estas actividades en la comunidad y cómo se realizan en el medio ambiente. Tres escenarios que tenemos que ver. La propia actividad minera, responsabilidad de las empresas, factor empresa, la comunidad, factor social, y el medio ambiente que el Estado tiene que de alguna manera garantizar. Es por eso la presencia del Estado es importantísimo, porque esto se suma, aparte de los tres factores, la interculturalidad. ¿Qué nos va a dar por resultados esto?
que la minería muchas veces se ha convertido en un agente de conflicto. ¿Debido a qué? Porque normalmente afecta el medio ambiente, afecta a través de un impacto social, afecta porque no hay una explotación racional de los recursos naturales y otros vectores también importantes como el étnico, el cultural, etcétera. Esa es la idea que tenemos, como lo precisé hace unos minutos, ¿no? Pues, una actividad agropecuaria, no siembra de una piscigranjas, no generan mayores situaciones de conflicto, pero sí la minería. Entonces, los diversos factores, es por eso que tenemos que ver de qué manera podemos superar estas actividades. Y es así que nosotros tenemos que precisar cómo hacemos esta negociación, este trato intercultural relacionado con el conflicto social. Ya que con optimismo decimos o precisamos o queremos sustentar que el conflicto no necesariamente significa agresividad. Si hay buena fe, tiene que ser visto como una oportunidad. Lógicamente que es un conflicto porque cambia las situaciones, cambia las actividades que conllevamos cada día, cambia que no van a ser 5 viviendas en el caserío donde estoy ubicado, sino se va a incrementar con mayor presencia de otros elementos, va a haber mayor movimiento de vehículos, va a haber presencia de otros elementos que hacen que las comunidades de 5 o 6 casitas varíen. Es por eso que debe buscarse como una oportunidad y una oportunidad de parte de la comunidad para poder mejorar las actividades con la actividad minera. ¿Qué podemos hacer nosotros para de alguna forma acogernos en mejores términos, ¿no? Al que denominamos extranjero, ¿no? Que es la empresa, porque muchas veces estas actividades extractivas son efectuadas por organizaciones o empresas que tienen procedencia fuera del país. Y de parte de los mineros, ¿no? De las empresas que hacen esta actividad, voy a usar el bien que no es mío y que me hará obtener ganancias. Entonces, ¿cómo contribuyo? ¿Cómo retribuyo esta actividad? Para eso hay una serie de elementos que están normados, ¿no? Entonces, nos preguntamos ahora dentro de esta negociación intercultural si esta actividad minera moderna es la conflictiva. Es conflictiva las minas, es conflictiva el proceso de ejecución de estas actividades. ¿De qué manera tenemos que nosotros precisar acciones a fin de poder determinar cómo ejecutamos estas actividades? Y es por eso que podemos precisar que no hay registros de que en el incanato haya sucedido conflictos, ¿no? No hay registros de que haya habido grandes desencuentros en las actividades de nuestra historia en cuanto a conflictos por actividades de extracción minera. Lógicamente que la extracción se hacía con procedimientos básicos, no en gran escala como actualmente se ejecuta. Pero sí existe evidencia que hubo un manejo racional del espacio por la cosmovisión que tenían, ¿no? De alguna manera, Franklin Pierce en su libro Los Incas señala la vieja metalurgia urbana andina hacia el predominio de la época en Chavín de Huántar, 1000 años antes de Cristo. Ya había muestras claras de un alto desarrollo de contenido artístico y tecnológico. Pero más allá de la historia, de los libros, etcétera, están las obras de Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? De César Vallejo en 1931, o El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría en 1941. Son testimonios importantes de que en realidad la generación de actividades mineras o extracción del material para la metalurgia no traía conflictos. Más bien, esto se generó a través de la presencia de organizaciones fuera de las comunidades. Entonces, en la memoria colectiva, la minería de tiempos coloniales está asociada a la explotación humana. Antes no. También tenemos que se relaciona con el hombre blanco.
por decir blanco, al extranjero, de alguna manera, o más genéricamente con el extranjero, ¿no? Y es decir, que es extraño a la comunidad. Vemos no como un invitado, sino como algo extraño. Esto tiene que tener en cuenta como algo nocivo en la sociedad. Y de ahí pasamos a ver los tres ejemplos que hemos citado del caso Perú. Disculpen, estoy yendo rápido porque tenemos un poco tiempo para poder hacer mayores comentarios. Entonces acá tenemos las Bambas, yacimiento de concentrado de cobre en la región Apurímac en el Perú. Las Bambas, ¿no? Aquí particularmente inciden factores sociales, ambientales, económicos y políticos y muchos más. Las Bambas es un ejemplo claro de la relación que existe en cuanto a procesos que marcan las posibilidades de poder efectuar un trabajo de explotación minera ordenado con la incongruencia en cuanto a los medios de comunicación y acercamientos a la población, pese a los esfuerzos de los tres elementos, factor pues, social, el factor empresa y el factor político, pese a todos esos esfuerzos. Ahí va caminando. Este proyecto, Las Bambas, tiene la mayor envergadura, considera una inversión de 10.000 millones de dólares, representa el 11% del Producto Bruto Interno. En esta actividad minera, la explotación está con 6.9 millones de toneladas de reservas minerales de cobre y otros recursos adicionales. Se estima que son 10.5 millones de toneladas métricas de cobre. Hubo un problema en cuanto no se incluyó en la consulta de las organizaciones sociales para la actualización del impacto ambiental. He aquí un problema en cuanto a la primera organización, empresa que tomó a cargo Conga, está considerado la construcción de un mineroducto que transporte los minerales a través de canales, ¿no? De un ducto hacia el puerto y este sea transportado hacia nivel internacional, ¿no? A través de la exportación. Al cambiar de propietario o de empresa a cargo de las Bambas, se generó un problema porque se cambió el mineroducto por el transporte a través de vías de comunicación terrestre. Y sobre todo que el gobierno en esa oportunidad cambió una vía carrozable de interior natural de las comunidades a una vía nacional para que pueda efectuarse la circulación de los vehículos con el consiguiente afectación no solo a la comunidad próxima a Las Bambas, sino a todo el corredor minero y a todas las organizaciones sociales y pueblos que están a lo largo del camino que conduce el mineral hacia la costa en el Perú, en la costa peruana. El punto de quiebre, bueno, la suspensión de la construcción del mineroducto, lo dice la diapositiva, adoptándose por transporte minero por medio terrestre. Otra arista es la presencia de cielo abierto, ¿no? Es la atajo abierto, también le denominan. Y esto está considerado que está muy próximo a los grupos familiares. Por eso que a la hora que las organizaciones empresariales adquieren o compran, dan un justiprecio por los terrenos donde está el mineral y está la población, construyen, ¿no? La agrupación multifamiliar o población, conjunto residencial, como querramos denominarla, pueblo, Nueva Fuerabamba. Pero de alguna manera, de entrevista con algunos de los que están ya viviendo en estas localidades, en estas casas, muchos de ellos extrañan pues tener sus animales de crianza, ¿no? Tener su tierra próxima y que en estas edificaciones de 4, 5, 6 pisos no tienen las posibilidades, simplemente es una vivienda. Es como decir aquí en la costa, ves la calle y punto, nada más tienes que ir a otro lugar, pero los lugareños pues tienen ya en su ser que tienen que tener un espacio para poder desarrollar eso. Fue una situación de reclamo en cuanto a las actividades que la minera se ofreció y cumplió en cuanto a la comunidad, al intercambio por los terrenos que estaba haciendo uso para la explotación minera. También
la entrega dineraria, hay un adelanto del canon de 300 millones para diversas obras en favor de las comunidades, la modificación del estudio de impacto ambiental, que ya tiene fecha de vencimiento, pero de alguna manera siguen trabajando, siguen transportando el mineral a través de los vehículos, hay una serie de compromisos, hay una serie de actividades de remediación del medio ambiente, ojalá que no haya mayores interrupciones, esta mina sigue trabajando y tiene entregando las regalías que en el 2021 pagó 1.423 millones de soles y que fueron distribuidas al gobierno regional, a las municipalidades y universidades de Apurímac. Imagínense, 1.423 millones en el año 2021. Y este es un documento actual del miércoles 24 de abril, pasado, y hace poco tenemos la información que la mina Albamas aporta casi el 1% al PBI nacional. Antes era más, pero de alguna forma esta compañía minera genera alrededor de 6.400 empleos directos e indirectos y se ha posicionado como el cuarto mayor productor nacional del metal rojo, el cobre. Perfecto, muy bien. Pasamos a ver ahora. Cajamarca sigue siendo un mendigo sentado en un banco de, ya no de oro, sino de cobre, ¿no? Y la Bamba sigue funcionando, está explotándose en el término que mejor se quiere entender. Explotación minera, ¿eh? Hasta el término es un poco duro, ¿no? Extracción minera podría ser, ¿no? Pero bueno, dice explotación o extracción. De todas maneras, tiene un término medio que trae agresividad, quizás, ¿no? Explotación. No es explotación, ¿no? Estas concesiones. Bueno, hablamos ahora de Cajamarca. Y ahí el título dice, ¿no? Cajamarca sigue siendo un mendigo sentado en un banco de cobre. El fracaso de Congo y sus consecuencias. Aquí tenemos situado a 585 kilómetros de Lima. Es un bloque de mina localizado entre los 3.700 a 4.262 metros sobre el nivel del mar. En esa zona, la protección del medio ambiente y sus tierras son utilizadas para la agricultura y la ganadería, particularmente de los puntos de agua, ¿no? Para esto hay diversos elementos que están comprometidos, primeramente la sociedad, que son las comunidades, las organizaciones de sociedad civil y las poblaciones de las provincias y distritos afectados, que de alguna manera se sirven por las lagunas y los cursos de agua que alimentan o sirven para el regadío de las actividades ganaderas y agrícolas que desarrollan. El Estado, a través del Ministerio de la Producción y de Energía y Minas, Economía, etcétera, y los gobiernos locales también intervienen aquí. Y en realidad yo no diría solamente estos ministerios, sino todos intervienen. Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque también hay una inversión importante de los países extranjeros, también todo, defensa, interior a través de la policía, todos intervienen. A la hora que se genera un conflicto, no solamente te toca a ti, anda y solucionalo, no, implica todo. Es por eso que un conflicto es integral. Es cuando, como decir, en mi casa hay un enfermo, a toda la familia lo afecta, no a todos, no que no haya, dos se dedican al enfermo, no, todos, a todos los afecta. Entonces, con una posición firme e invariable que se expresa en la inviabilidad del proyecto de la compañía minera, está la empresa quiere, pero el oro o el cobre está debajo de las lagunas, según los estudios sobre la zona. Entonces, aquí sí la cosa se puso color de hormiga. El impacto social y medioambiental de la minería afectó tremendamente a la zona. En la memoria colectiva negativa, las motivaciones políticas, las organizaciones no gubernamentales, serie de intereses que esto lo utilizaron como plataforma política para escalar posiciones en diversos estamentos políticos, ¿no? Y también procesos de diálogos extremos, ¿no? Y mal realizados, ¿no? Y la memoria colectiva está, pues, ¿no? Que se genera, que se va renovando y se va transfiriendo de generación en generación. La parte cultural, su comportamiento. Entonces, ahí debo haber una estrategia de negociación y un verdadero estudio de impacto ambiental
con toda situación de claridad para que esta empresa o la minería en la comunidad pueda ser aceptada. Entonces, ¿qué pasó con esta situación en Cajamarca? Que hubiera sido provechoso, podría ser. Mientras no se determine bien los estudios de impacto ambiental y no se pueda efectuar una aceptación por parte de la comunidad, el Estado y sobre todo la empresa también sea franca en sus actividades, esta situación de agua sí, oro no, no se va a dar cumplimiento. ¿Por qué? Por falta de capacidad técnica de elaboración de los planes ambientales, por incumplimiento de las empresas y otras involucradas en el proyecto, por una carente y ineficaz gestión pública de los actores políticos en el manejo del proyecto, por mal manejo del conflicto social resultante. Inclusive llegaron a situaciones de afectación a las personas, por lo cual el proyecto se vio interrumpido. Ok, ahora pasamos a ver lo referido al lote 192. ¿Qué pasa en nuestra selva peruana? ¿No? La reserva de petróleo más grande del país, en Loreto. Entonces, esta situación abarca un tiempo considerable. Bueno, tenemos que la ubicación de estos yacimientos data de los años 70 y pico, 80. Entonces, aquí nace de qué forma se podría otorgar la exploración y explotación del petróleo, acá dice el crudo, a la empresa o una única empresa postora. Pero los líderes indígenas, en este caso los APUs, exigen claridad en el concurso público donde participen mayores postores. Entonces, este lote con más de 40 años de actividad petrolera y de cual se obtiene el 11% del petróleo nacional. Pero en esta zona de nuestra selva, eh, límite con el Ecuador, lo vemos en el mapa, cuál es su ubicación, posee una gran fauna y flora silvestre amazónica y también los cursos de agua que de alguna forma discurren hacia los afluentes del río Amazonas, ¿no? Que de alguna manera el discurrir de los oleoductos y que estos oleoductos no cuentan con el mantenimiento permanente o también porque las comunidades a veces hay malos elementos que afectan a los oleoductos, hacen que se produzca derrames y que se contamine la zona. Entonces, aquí habitan indígenas, quechua, achuar, etcétera, de elementos de nuestra nacionalidad peruanos y que tienen sus creencias, usos y costumbres y están a lo largo del río Pastaza, Corrientes, Marañón, Tigre en la región amazónica de Loreto. Todos estos ríos son afluentes del Amazonas. Entonces, aquí se aplicó la ley de consulta previa. ¿Qué pasó con esta ley de consulta previa? Es que el anuncio fue tomado con interés por la población, tanto los indígenas como los apus y dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas. Hay un resarcimiento cada vez que se suceden problemas por el usufructo de las tierras, si suceden derrames, la remediación de pasivos ambientales y sobre todo la titulación de tierras que simplemente eran posesionarios y no se les ha dado la posibilidad de que se entregue la titulación. Luego de 3 años y 4 incidencias ambientales y una emergencia sanitaria como fue COVID-19 y 2 misiones multisectoriales, se logró suscribir un acta de gobierno en los pueblos indígenas y se acordó dar impulso a aspectos de interculturalidad, acciones de remediación del medio ambiente y lograr que estas tierras y se efectúe la licitación del lote 192. Ahora ven, tenemos hace poco, tenemos el Decreto Supremo 005-2024, donde nuestra presidente, Dina Ercilla Boluarte Segarra, da la concesión para la licencia de explotación de hidrocarburos en el lote 192. Esto va a ser efectuado por Petroperú, que ha suscrito un contrato con Petróleo Perú, Petroperú específicamente, y Altamesa Energy Perú SAC. Y interviene el Banco Central y otros elementos para que tengan la explotación y la licencia de explotación de hidrocarburos en este lote 192. ¿Ok? Entonces aquí vemos el antecedente,
vemos las diversas circunstancias, algunos detalles, la interculturalidad, que es un conflicto, y vemos 3 ejemplos claros de situaciones positivas y situaciones negativas en cuanto al entendimiento en el desarrollo de un conflicto. Para ello tenemos 3 elementos: el Estado, la sociedad y la empresa, cada uno con sus visiones, ¿no? El Estado, las necesidades, los estándares, las inversiones y las intervenciones. La empresa desarrolla una nueva responsabilidad social, involucrarse en el desarrollo social. La sociedad, conocer y utilizar las instancias, cómo llegar sin patear el tablero, sino seguir un orden en cuanto a su proceder, y sobre todo cultura en el respeto. ¿Mm? Siempre es respetar a todos, ¿no? Entonces, algunos factores que afectan la gestión del diálogo es cuando no existe mecanismo, la falta de intervención de los elementos responsables y que no llegan a entender cuál es el sentir de las comunidades, su forma de pensar, cuál es su hábitat, de qué manera ellos entienden lo que es la relación con la tierra o con sus pensamientos o con su propio ser, como sucedió en procesos de vacunación, ¿no? Dicen los antivacunas, pero algunos tienen la idea de que la vacuna es contraria a su forma de ser, ¿no? O inyectarse, no específicamente la vacuna, sino inyectarse, ¿no? Tienen dentro de su forma de ser ese pensamiento. Entonces, otro aspecto que afecta la gestión del diálogo es las posturas confrontacionales, intransigentes. No quiere, pues, ¿no? Simplemente se niegan. Y eso que son soplados al oído por elementos interesados de menoscabar estas actividades. También tenemos como cuarto aspecto la inacción de entidades del Estado. Dejan pasar, dejan hacer hasta que la cosa se pone difícil. No intervenir inmediatamente con elementos que vayan distendiendo las posibilidades de que se genere un conflicto de alto porcentaje de agresividad. También tenemos los recursos mediáticos, la prensa particularmente, ¿no? La enfocan a la tijera a la piedra, dice, ¿no? De alguna manera, y si son parte de las fuerzas del orden, por decirlo de alguna manera, están dispuestos a imprimir una imagen y difundirla inmediatamente para generar ese sentimiento de uso excesivo de la fuerza, ¿no? Les comento, como en mi experiencia como militar en situación de retiro, cuando estuve en general en algunas localidades, teníamos esa situación de hacer uso de la fuerza a través del cumplimiento de las normas de empleo de la fuerza, pero teníamos que ser primeramente el diálogo, ¿no? No podíamos tener una intervención donde nuestros hermanos peruanos sean afectados. Es cuestión de conocer, de manejar, de poder llegar al entendimiento y sobre todo conocer los comunicadores claves. Pero a veces hay conflicto, como sucedió en Barrio Chino hace año y pico, donde no se conocía, no había interlocutores. Entonces, ¿con quién dialogo? Para eso está la inteligencia. Para eso están los diversos elementos del Estado que deben estar comprometidos, desarrollando el estudio al detalle, vivir ahí, camuflarse, ¿no? Relacionarse, fingir una actividad productiva, vender algo, me pongo de ladero y estoy consiguiendo información, agentes encubiertos de alguna manera para poder tener información y que esa información sirva no para afectar, sino para poder tener el detalle de qué forma puedo dialogar. A veces dicen, está infectado, es de inteligencia, pero son elementos que tiene que darte a las luces para poder conversar, no para cortar cabeza. Entonces también se suma esto a las diferencias, controversias y conflictos sociales para construir una plataforma política. Hay unos pues que se ponen la camiseta de la actividad en conflicto y al día siguiente están con marca la X para mi partido, ¿no? Inmediatamente. Medidas por adoptar, como estamos de tiempo, creo que sí. ¿Cómo y cuándo y quién debe intervenir? Primeramente, la meta es la reducción del control de la conflictividad. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el calor, el índice, el color. Y esto tiene que estar en relación al entorno. Conocer el entorno, saber quién es, cómo, cuándo y por qué. Y no solamente del momento, sino a través de la historia, anterior, todo lo que pasa. Además de esto, tenemos que
precisar que una intervención temprana es muy oportuno. Anticiparse a las acciones, prevenir más que todo, evitar procesos que vayan a una escalada de violencia y que trae por consecuencia primeramente la imagen del país. Y sobre todo si hay una imagen de conflicto, de situaciones, y nosotros somos un país que no contamos con recursos para hacer una explotación minera a gran escala, Perú no cuenta. Pues con la justa tenemos ahí a Petroperú, que por ahí está con una serie de problemas económicos y que para pidiendo salvavidas a cada oportunidad que tiene. Entonces, no tenemos elementos para generar empresa. Por eso tenemos que tener un sistema de alerta temprana. ¿Ok? ¿Y de qué nos va a permitir a nosotros esto? Tener la prevención, el tratamiento y el seguimiento del conflicto. Pero siempre debemos incidir, perdón, en la prevención ante el surgimiento inicial y evitar esta escalada que llegue a una crisis. Y si llega la crisis, hay que hacer el desencalamiento y la resolución o la solución del conflicto. Muy bien, podemos concluir entonces con esta ponencia que tenemos que cambiar reglas y formas de criterio. Algunas personas piensan que el conflicto es agresividad, que el conflicto ya es una situación en la cual no hay acuerdo. Ya entramos al conflicto, ya no nos entendemos. El conflicto es algo natural. Tenemos que llegar a una posición de entendimiento. Si el conflicto de alguna manera llega a posiciones incoherentes, no solamente se fundamenta en la protección de los derechos de las comunidades indígenas, sino también tenemos que ver que todos los elementos que participan, inclusive las comunidades cercanas, inclusive la misma empresa, inclusive la relación en cuanto a los requerimientos que dentro del presupuesto del Estado estaba considerado dentro del Producto Bruto Interno para la ejecución de actividades o de políticas públicas. También tenemos que ver la influencia sobre las prácticas sociales, que no están ajustadas a las normas de responsabilidad social. Tenemos que tener normatividad para poder ejecutar actividades que conlleven una responsabilidad social de los tres elementos, de los tres factores. Empresa, la población o la comunidad y sobre todo la responsabilidad social gubernamental. Es por ello que las políticas tergiversadas del Estado, que afectan los entornos en que vive la población, particularmente la población originaria, trae por consecuencia contradicciones frente a las inversiones extranjeras o extractivas, perdón. Esto tiene por consecuencia que muchas veces proyectos no se ejecuten en el país y las inversiones pues se posan donde tienen las condiciones para poder trabajar, donde pueden las condiciones, lógicamente respetando las normas de cada país, tienen que sentarse en lugares donde se pueda realizar esta actividad. Muy bien, de esta manera doy término a mi ponencia. Estoy a disposición del doctor Marco Mendoza a fin de poder intervenir si es que hay alguna consulta. Dejo de compartir. Muchas gracias, Magíster José Sanguinetti. De verdad que la Escuela de Posgrado le agradece su participación. Como dice aquí el chat, hay muchos aportes que usted nos ha brindado con su ponencia. Al parecer no hay preguntas. Vamos a continuar con la parte ya final, que es la compartición. Ujú. Pueden ir registrándose los que están en sala. Por favor, pueden ir registrándose. Estamos ahí en el modo de presentación. Está como dos imágenes. Doctor Marco, Ahí. le pediría que vuelva a compartir. Ahora sí se ve Ahora sí, perfecto. ahora sí. Muchas gracias. Genial, genial. Mientras se va registrando, vamos a un poco presentar para aquellos que están siguiéndonos por el Facebook Live. ¿Por qué estudiar la maestría de Gestión Pública y Gobernabilidad en la Escuela de Posgrado de la Norbert Wiener? Nosotros tenemos
Primero que es una universidad licenciada por SUNEDU, y tenemos reconocimientos, tenemos los reconocimientos que estamos viendo aquí a continuación. Básicamente, ¿cuál es nuestra propuesta, no? Nuestra propuesta es de contribuir de forma directa a la modernización del Estado, al gobierno abierto y a la transformación digital en la gestión pública, ¿no? Durante el programa tenemos nosotros una serie de docentes. Nuestra plana docente es tanto nacional como internacional, calificada en el área de gestión pública y gobernabilidad de la investigación. Tenemos un plan de estudios innovador que siempre vamos articulando de una forma transversal todos los principios de la administración pública y su gestión. A través de la red de ASU tenemos un enfoque global, ¿no? En los cuales se van a usar casos prácticos extraídos directamente de los cursos de Arizona State University. También ofrecemos una pasantía internacional, el cual es opcional, definitivamente, ¿no? Pero sí se las recomienda a los alumnos, sobre todo porque se hace este tipo de gestiones con mucha antelación. Y las certificaciones a través de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y una experiencia vivencial, ¿no? Esas son las diferenciales que tiene nuestro programa. La metodología de enseñanza, tenemos la aula invertida, el modelo teórico práctico, los análisis de casos. Sobre todo el tema de la internacionalización, muy importante. Nosotros buscamos fortalecer, ¿no?, la internacionalización de forma sistemática, sostenible y de alguna forma institucionalizada, ¿no? En relación a nuestras certificaciones, tenemos también la movilidad estudiantil, las redes internacionales y las redes de espejo. Esos son nuestros convenios y alianzas internacionales. Aquí lo que habíamos mencionado hace unos instantes, el tema de Arizona State University. ¿Cómo funciona esto? La escuela de posgrado, ¿no? En alianza con ASU, ¿no? Tiene grandes beneficios que van desde la experiencia de la investigación científica conjunta, oportunidades de internacionalización para estudiantes y docentes, colaboración con ASU Faculty, ventajas competitivas para nuestros colaboradores, acceso a programas educativos online, incorporación a las mejores universidades del mundo. Es un valor sumamente agregado. Los convenios, tenemos convenios con Colombia, España, México, Ecuador, Estados Unidos. El temario de lo que es comunicación estratégica en tu pasantía, que es actualmente estamos desarrollando ya esta pasantía que va a iniciarse el 26 de mayo, con una doble certificación, tanto por la UIDE, que es la Universidad Internacional del Ecuador, y nosotros, ¿no?, como Universidad Norbert Wiener, ¿okay? El temario, comunicación política gubernamental, manejo de crisis, participación ciudadana y media training, imagen pública. Nuestro perfil de egresado básicamente es que queremos que, de alguna manera, el que egresa gestione estratégica y operativamente las diversas actividades en el sector público, lidera equipos multidisciplinarios, analice y propone políticas públicas y, de alguna forma, también desarrolla investigaciones en concordancia con las líneas de gestión pública y gobernabilidad, ¿no? En campo laboral también nos preocupamos por el tema de la inserción en el mercado laboral. Se puede acceder a los cargos públicos en sus diferentes jerarquías, preparados para poder moverse sin ningún problema en los aspectos políticos y administrativos. Esta es nuestra malla curricular, los 4 semestres. Vamos a apreciar aquí, de forma transversal, los cursos que llevamos. La certificación es el grado de maestro en gestión pública y gobernabilidad otorgado por la Universidad Federal Norbert Wiener. ¿Sí? Tenemos docentes, como dijimos al inicio, de primer nivel, encabezando el doctor el magíster José Sanguinetti Smith, don Icariu Peloriano, Guillermo Rafa Ibarra, Gilmer Sánchez Valenzuela, Raúl Matos Palacios, Félix Caicho Valencia, y quien les saluda el coordinador de esta maestría. También tenemos docentes visitantes como Alan Carrier, Víctor Meseguer, Roberto Garrigrandi, y para los que están interesados, están viéndonos a través de Facebook Live, nosotros iniciamos el 1 de julio. La modalidad es 100% virtual a distancia. El tiempo de duración es de 16 meses, 1 año y 4 meses exactamente, y en el horario de 8:30 a 1:15 los días sábados. Los requisitos, conforme a nuestra ley universitaria vigente,
el grado académico de bachiller y o título profesional registrado, la solicitud de admisión debidamente llenada, la copia del DNI, toda la información que se le brinda a la asesora comercial. Ahí está la inversión. Rosario, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto tenerlos aquí en nuestro webinar. Más que nada, bueno, informarles, como mencionó el doctor Marco Mendoza, esta maestría la tenemos iniciando el 1 de julio. Nuestras clases son 100% virtuales, son clases también grabadas, si por algún motivo no puedan asistir. La duración del programa es año 4 meses. Los horarios son todos los sábados de 8 a 1:15 de la tarde. El requisito principal es que tengan el grado académico, sea bachiller o título registrado ante SUNEDU. También lo que es la copia de su DNI, lo que es el derecho de admisión, que son 300 soles, y también lo que es el acreditar la experiencia laboral mínimo de año y medio. Con respecto a los formatos, nosotros los enviamos, que viene a ser el currículum vitae sin documentar, y lo que es la acreditación de lo que es la experiencia laboral. Con respecto a lo que es el descuento que estamos manejando ahora, tenemos un descuento del 15%, el cual es 12.024 soles. Ustedes lo pueden fraccionar en 16 cuotas, que es el tiempo que dura la maestría, sin intereses de 714 soles. También contamos con un descuento del 30% para egresados. El monto es de 588 soles. De igual manera, la admisión es 300 soles única, pago único, y de igual manera también la matrícula, que también es 300 soles. Estamos gustosos y atentos de poder ayudarlos y esperamos poder tenerlos y que sean parte también de lo que es la Universidad Norbert Wiener. Aquí les dejo también mis datos, si por algún motivo tuvieran alguna duda y en qué podemos también ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias con todos y será hasta una próxima oportunidad. Espero que hayan llenado su formulario, que vendría a ser la asistencia para que puedan tener certificación por la participación en nuestro webinar. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Al nombre de la universidad, nos vemos. Gracias, profesor Sanguinetti. Gracias, Marco, muy amable. Un abrazo. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Bye. Buenas noches. Buenas noches.